Pero entonces el proceso de reparación, enfermedad, mata y eso es negativo para el ser humano y tiene que ser combatido. O al menos pasar esa reparación sin morir. Bueno, a ver, esta es una pregunta muy importante, considero yo, porque definitivamente nos obliga a salir de esas explicaciones simplistas que estamos acostumbrados a escuchar. Y efectivamente existen enfermedades y procesos biológicos que pueden poner en riesgo la vida de la persona, la vida del ser humano. Y eso es una realidad, ¿sí? Que no podemos pasar por alto o ignorar o no mirar. Pero reducir la enorme complejidad de una enfermedad a que es solamente una fase de reparación o una fase activa, o a un único DHS o a un conflicto aislado, es desbiologizar de una manera excesivamente simplista algo que tiene una profundidad mucho mayor. Porque una enfermedad no necesariamente comienza el día en que aparecieron los síntomas, ni puede explicarse únicamente a partir de un único acontecimiento aislado, puntual, ¿sí? Porque, a ver, detrás de las situaciones que propician determinadas respuestas biológicas, existe toda una historia, toda una vida, una serie de experiencias que anteceden y se entrelazan entre sí y se conjugan entre sí y van configurando la manera en que esa persona vive e interpreta toda su realidad. Y aquí aparece algo que es fundamental, la vivencia y la subjetividad. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento, el mismo suceso, la misma experiencia y responder de formas completamente diferentes. Por eso cuando nosotros hablamos de enfermedad, no podemos quedarnos solamente con el órgano, con el tejido, o una supuesta fase activa, o una fase de reparación. Tenemos que intentar comprender todo el entramado conflictual, todo lo que articula en la vida de esa persona. Hay experiencias que son atravesadas a muy temprana edad, vínculos, pérdidas, abandonos, separaciones, formas de relacionarse, situaciones constitutivas de la infancia que pueden dejar huellas, ¿sí? Y configurar la manera particular que esa persona interpreta la vida, o desconfiguraciones en el sistema. Entonces todo eso se va acumulando, se va entrelazando, se va organizando en virtud de la historia singular y determinadas situaciones pueden empezar a propiciar determinadas respuestas. ¿Está? Y hay algo que muchas veces tampoco tenemos en cuenta. ¿Sí? Hay personas que pasan toda una vida o años viviendo situaciones de estrés en el trabajo, donde permanentemente se sienten desvalorizadas, atrapadas, sin salida, o en una relación de pareja, ¿sí? Donde se desvalorizan, donde están atravesando situaciones de violencia, ¿sí? Quizás durante muchísimo tiempo, sin encontrar la manera de poder salir de ahí o encontrar una solución. Y eso también tiene que ser minado. No estamos hablando solamente de un acontecimiento que ocurrió una sola vez. Hablamos de situaciones que pueden mantenerse durante años y desgastar profundamente a una persona. Entonces, cuando finalmente aparece un síntoma o una enfermedad, quizás no alcanza con señalar el último acontecimiento que ocurrió. Es decir, este fue el conflicto y poner toda la energía ahí. Hay que mirar todo lo que antecedió previamente a esa situación, todo lo que se fue acumulando, todo aquello que se fue manteniendo durante años. Incluso puede ocurrir que una persona espere hasta el límite para tomar una decisión o poner un límite o transformar algo que viene sosteniendo durante años y sabía que necesitaba cambiarlo, pero no podía. Entonces, a veces cuando finalmente vos decidís hacerlo, las consecuencias ya pueden ser difíciles de revertir. Por eso es tan importante no esperar hasta el último momento para tomar una decisión o hacer algo. ¿Sí? Pero esto tampoco significa que podamos afirmar que determinada enfermedad fue causada pura y exclusivamente por ese estrés, ¿sí? Puntual, o por esa relación o por ese trabajo. ¿Sí? Significa que todas esas experiencias también forman parte de la historia de esa persona y merecen ser vistas, comprendidas, escuchadas, evaluadas en toda su totalidad. Y justamente ahí aparece la necesidad de desentramar
de desbiologizar, ¿sí? De desorganizar. No significa negar el cuerpo ni la biología, significa ampliar la mirada, dejar de reducir al ser humano a un órgano, a un síntoma, a un conflicto puntual, porque una persona no es un conflicto, no es un DHS, una persona es una historia, ¿sí? Y una enfermedad tampoco debería reducirse a encontré mi DHS y ahora por arte de magia me curo. Esa idea definitivamente es demasiado simplista y no es así, no funciona así. Una persona puede necesitar revisar creencias, sus patrones, sus traumas, sus vínculos, todas las situaciones que todavía sostiene. Por eso, en un proceso terapéutico, herramientas como la Gestalt, la programación neurolingüística, el hipnoanálisis, ¿sí? Pueden utilizarse para explorar todas esas experiencias que atravesaron a esa persona a lo largo de su vida, reconocer patrones, trabajar sobre creencias, resignificar vivencias, ayudar a la persona a comprender aquello que todavía está sosteniendo y no se da cuenta. Y acá hay una idea de Milton Erickson que para mí es fundamental, donde el objetivo no es solamente que el paciente comprende intelectualmente lo que le ocurre, sino que pueda desarrollar una nueva manera de apreciar, ¿sí? lo que puede hacer. Porque cuando una persona descubre posibilidades que antes no podía ver, aparece una comprensión nueva. Y puede producirse un cambio profundo, ¿sí? en su manera de relacionarse con aquello que está viviendo o con su enfermedad. Por eso, uno de los objetivos principales de las tareas psicoterapéuticas es favorecer a que se activen habilidades y recursos que la persona quizás todavía no reconoce en sí misma, ¿sí? Para que pueda utilizarnos, ¿sí? voluntariamente en función de sus propios propósitos. Y esto cambia completamente la posición del paciente, ¿sí? No se trata de que el terapeuta tenga una respuesta mágica, sino de poner todo el énfasis y la energía en las capacidades internas de la propia persona que ya existen ahí, en aquello que ya existe en esa persona y que todavía necesita ser reconocido y desarrollado, no porque exista una fórmula mágica que permita encontrar el conflicto y solucionarlo automáticamente, ¿sí? o una enfermedad, sino porque el trabajo básicamente consiste en comprender el entramado de la experiencia, en ayudar a que la persona pueda descubrir nuevas posibilidades de respuesta. Y ahí está para mí la verdadera profundidad de estas cuestiones que tocamos en terapia. No se trata solamente de preguntarnos ¿cuál fue mi conflicto?, sino qué situaciones me han llevado hasta acá, qué estoy viviendo, qué sigo sosteniendo, qué experiencias se entrelazaron, qué necesito comprender, qué necesito transformar, qué necesito trascender, qué necesito integrar. Porque si una persona lleva 20 años viviendo una situación donde se siente desvalorizada, atrapada, y recién cuando aparece una enfermedad decide preguntarse qué está pasando, quizás el trabajo no sea encontrar una sola escena del pasado, sino mirar esos 20 años de historia, ¿sí? No se trata de encontrar un DHS y creer que encontrándolo aparece la llave que cura toda enfermedad. Se trata de comprender al ser humano en su totalidad, de desentramar su historia, ayudarlo a descubrir recursos internos que permiten empezar a transformar aquello que todavía puede ser transformado, porque todas las personas ya tenemos esa información y todos los recursos y todas las herramientas necesarias para poder hacer ese cambio que nosotros necesitamos hacer, que posiblemente nos lleve o nos meta en el camino de la solución frente a ese problema, o llámese enfermedad o lo que sea. Pero lo que suele suceder es que a veces no tenemos o no encontramos la manera de acceder a ese camino que nos lleva posiblemente hacia una solución. Pero los recursos ya los tenemos.